Soy María del Socorro Piña Montiel, presidenta del Movimiento Asociativo Jalisciense Pro Personas con Discapacidad. El tema que hoy abordamos es el de grupos prioritarios. También se les llama grupos vulnerables o grupos en situación de vulnerabilidad. Dentro del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo que estamos conociendo apenas, se publicó en Jalisco, se les llama grupos prioritarios. ¿Por qué? Pues porque se reconoce esa vulnerabilidad que tienen, pero además se les llama prioritarios porque requieren de una atención prioritaria por todos los entes públicos. Pues hay muchos grupos que están considerados dentro de esta temática. Los que tienen mayor población pues son las personas con discapacidad, las personas de pueblos originarios o comunidades indígenas, también las personas mayores, los adultos mayores, los jóvenes, y dentro del grupo de jóvenes también se incluye a las madres adolescentes, y por supuesto pues el tema de mujeres, que es transversal, pues, también se le considera un grupo pues, prioritario en su atención. Otro grupo pues también pueden ser los migrantes, tanto de la parte externa del país como también pues, las personas que son desplazadas internamente, pues, sobre todo por motivos de seguridad, pues también son parte de un grupo prioritario. Pues bueno, nuestro objetivo es crear conciencia de que dentro de todos estos grupos, en esa diversidad tan grande que hay, y perdón, olvidé el tema de la diversidad sexual, es otro grupo también que requiere una atención prioritaria por las propias características que tienen quienes pertenecen a esa población. Pues el énfasis es en conocer más a fondo qué tiene de características cada grupo, para que desde el ámbito público, especialmente desde el acceso a la justicia, el Poder Judicial pueda realizar su trabajo de una manera pues muy práctica, pero también con apego irrestricto a los derechos humanos. Eso está mencionado inclusive dentro del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo. En el apartado del Poder Judicial se habla dentro de su misión, que es precisamente eso, es apegarse de manera irrestricta al respeto a los derechos humanos, y pues en el caso de los grupos en esa situación de vulnerabilidad constantemente son violados sus derechos humanos, y por lo tanto pues hay esa discriminación, esa falta de una equidad, de una igualdad en relación con la demás población, cuando requieren los servicios y sobre todo el tener un acceso a la justicia libre de cualquier obstáculo. Pues nuestro llamado como sociedad civil organizada es, en primer lugar, conocer todos los documentos internacionales que hablan de los grupos en situación de vulnerabilidad y aplicar esa normativa, la estatal, la nacional o inclusive la internacional, para el beneficio de la persona, siempre pensando en ese principio fundamental que es el de pro persona, o sea, qué le conviene más a la persona, y desde esa perspectiva juzgar los casos tanto de la persona que ha cometido alguna falta, como también la atención hacia las víctimas, porque pues es aquí una necesidad también de atención, qué tanto el Estado está haciendo para que las personas que viven esa vulnerabilidad y sus familias tengan esa situación más real de una política de apego y de apoyo en relación con los derechos humanos, con ese modelo social humano totalmente por el que estamos pugnando. Uno de los grupos que está cobrando mayor importancia en nuestro país es el de las personas mayores. También se le conoce como de adultos mayores, que es la población que llega a los 60 años y todos los años más que viva esa población, pues forma parte de este grupo. Sabemos que hay una cultura pues de cuidado muy especial hacia esa población por alguna parte de nuestra población a través de las familias y demás, pero
Últimamente también se está notando mucho la falta de atención al adulto mayor, a la persona mayor, que está siendo ya rebasada en cuanto al número de personas y también a la necesidad de trabajo en el núcleo familiar. Ahora ya trabajan pues las hijas, los sobrinos, los nietos, y eso hace que el adulto mayor generalmente esté relegado y que pues en muchas ocasiones la propia familia sea la que vulnera sus derechos más básicos, como es el derecho a una vida digna, a que le sean respetados sus bienes, a que le sea respetada su privacidad. Y por eso, bueno, pues estamos pidiéndole a las personas que operan la justicia que consideren los principios que se mencionan en la Convención Interamericana sobre el trato a las personas mayores. Ahí vienen principios muy claros de lo que debe ser el respeto a la persona en esa etapa de su vida. Ya no es una etapa productiva, más sin embargo, pues son personas que han sembrado los cimientos para todo lo que actualmente tienen las generaciones o tenemos las generaciones actuales. Pues yo les invito sobre todo a revisar ese documento y todo lo que implique el bienestar de la persona adulta mayor como formando parte de un grupo prioritario, de un grupo en desventaja por la edad sobre todo, pues que seamos nosotros los primeros que tengamos esa capacidad de conocimiento y también de aplicar la justicia de una manera correcta. No solamente se trata de darles una interdicción a determinada edad y a partir de ahí pues anularles el ejercicio de sus derechos, sino más bien analizar a conciencia, caso por caso, qué es lo que cada persona mayor requiere cuando tiene que llegar a un juzgado, a un lugar del Poder Judicial para pedir esa ayuda, o cuando se quiere pues tergiversar esa parte de que no sabe ya qué es lo que le conviene. Es una situación en donde sí se requiere mucho cuidado y sobre todo mucha disposición para entender al adulto mayor y de ponernos en su lugar, de cómo nos gustaría que nos traten a nosotros cuando lleguemos a esa edad. Gracias. Bueno, mi nombre es Isaac Alberto Zacarías Nájar. Actualmente estoy presidiendo la organización Impulso Trans, en la cual buscamos el fortalecimiento de la población trans y LGBT y la visibilidad, la inclusión social y laboral, y todo esto lo trabajamos desde una perspectiva de género y cuestiones de derechos humanos. ¿Quiénes somos la diversidad sexual? En realidad somos todas las personas. Para poder entender la diversidad sexual, a veces es importante conocer conceptos básicos de sexualidad humana, la diferencia entre uno y otro, las cuestiones de lo que es sexo, género, expresión de género, orientación sexual e identidad de género. Cuando hablamos de sexo, hablamos de todas estas características físicas y biológicas con las cuales nacemos las personas y nos clasifican como hembras, machos o estados intersex. Bueno, hablar de estados intersexuales, aquellas personas que nacen con características físicas y biológicas tanto de hembras como de machos, ¿no? Cuando hablamos de género, género tiene que ver con toda una construcción social, ¿no?, que se nos impone a las personas y el cual está basado con ese sexo con el que nacemos. Hablar de expresión de género tiene que ver con todas aquellas características y atributos con los cuales la sociedad nos lee. Nuestra vestimenta, nuestros accesorios, nuestros modos e incluso formas de caminar, gesticular. Cuando hablamos de una orientación sexual, hablamos de aquella atracción sentimental, afectiva, sexual hacia otra persona. Y las personas podemos tener una orientación heterosexual, una atracción hacia el género opuesto, homosexual, una atracción a personas de nuestro mismo género, o una atracción bisexual, orientación bisexual, que es hacia ambos géneros. Y cuando hablamos de la identidad de género, tiene que ver con esta percepción, es algo muy subjetivo que solo la persona puede decir sobre sí misma. Tiene que ver como el cómo se vive, el cómo se percibe, el cómo se identifica. Habrá personas que se identifiquen como mujeres, habrá personas que se identifiquen como hombres, como ambos o como ninguno, muy independientemente a ese sexo de nacimiento.
Estos conceptos básicos es importante conocerlos para poder entender la diversidad sexual en la cual estamos todas y todos. México tuvo una reforma en el 2011 en relación a materia de derechos humanos, en la cual en nuestro artículo primero constitucional menciona que todas las personas gozaremos de las garantías y de todos los tratados internacionales de los que es parte. La Convención Americana, en su artículo 1.2, dice que somos personas, todas y todos quienes pertenecemos a la raza humana. Por lo tanto, la población LGBTIQ también somos personas, por lo cual merecedores de los mismos derechos y tenemos las mismas obligaciones.